Nunca aceptes llevar carga sin nombre, ni pasajero que no respire. 1 kilómetro pa'l diablo, 2 kilómetros para el mal. A las 3:33, el espejo deja de reflejar lo que hay detrás de ti. Refleja lo que viene por ti. ¿Por qué frenaste? Yo no te dije que pararas. Reporte negativo en el kilómetro 217. Camión encontrado con las puertas abiertas. Motor en marcha. Bitácora abierta en la última anotación. Dice aquí, no estoy solo, y él sabe que lo escucho respirar. 7 traileros, 7 noches sin regreso. Esta no es ficción, es lo que grabaron antes de desaparecer. Las carreteras nocturnas de México esconden secretos que solo los traileros conocen. Esos caminos solitarios donde la realidad y lo imposible se encuentran en la oscuridad. Esta noche, 4 conductores nos comparten experiencias que los hicieron cuestionar todo lo que creían saber sobre lo que viaja con ellos en la madrugada y preparar la bebida de su preferencia, porque las historias que escucharemos esta noche provienen de hombres que pasan sus vidas en la carretera y que han visto cosas que ningún manual de conductor puede explicar. Acompáñenme. Vámonos con nuestro primer relato. Un conductor experimentado, quien prefiere mantener su nombre en anonimato desde Oaxaca, México, nos cuenta lo siguiente. Llevo más de 15 años manejando tráileres por todo el país. He recorrido cada carretera, cada autopista, cada camino viejo que puedan imaginar. Siempre fui escéptico con eso de lo paranormal, hasta aquella madrugada en Oaxaca. Era aproximadamente las 3:30 de la mañana. Venía de hacer una entrega en Puerto Escondido y tomé una carretera vieja, de esas que ya nadie usa porque hicieron la autopista nueva. Pero yo la prefería porque no había casetas y conocía bien el camino. La niebla estaba espesa esa noche, tan espesa que apenas veía unos metros adelante. Llevaba la radio prendida, música norteña para mantenerme despierto, cuando de repente todo se quedó en silencio. La radio se apagó sola, el motor parecía no hacer ruido, solo escuchaba mi propia respiración. Fue entonces cuando los vi. Al principio pensé que era la niebla jugándome una mala pasada, pero conforme me acercaba, pude verlos claramente. Una procesión de figuras con túnicas oscuras, como monjes, cruzando la carretera de izquierda a derecha. Debí haber frenado por instinto, porque el tráiler se detuvo a unos 20 metros de ellos. Ahí fue cuando me di cuenta de lo verdaderamente aterrador. No caminaban, flotaban. Flotaban a unos 15 o 20 centímetros del suelo. Conté 11 figuras, 11 túnicas oscuras moviéndose en completo silencio, en perfecta fila. Quise ver sus rostros, pero no tenían. Donde debería haber una cara solo había oscuridad, una oscuridad más profunda que la noche misma. La procesión se tomó su tiempo, tal vez fueron 2 minutos, pero se sintieron como una eternidad. No podía mover ni un músculo, estaba paralizado, con las manos aferradas al volante, sintiendo cómo el sudor me corría por la espalda a pesar del frío. Cuando la última figura desapareció en la niebla del otro lado del camino, todo volvió a la normalidad de golpe. La radio regresó con la música, el ruido del motor volvió, como si alguien hubiera quitado el botón de silencio del mundo. Arranqué de inmediato y conduje sin parar hasta el siguiente pueblo. No le conté a nadie durante semanas porque pensé que me creerían loco, pero después, platicando con otros traileros en un restaurante de carretera, uno de ellos me dijo, «Te encontraste con los monjes de la carretera vieja». Al parecer, no soy el único que los ha visto. Desde ese día, algo respecto a lo que creía cambió completamente. Ya no tomo esa carretera, y cuando manejo de noche, siempre llevo una estampita de la Virgen de Guadalupe en el tablero. Una procesión sin rostros flotando en la niebla de una carretera olvidada.
¿Alma se empeña repitiendo un ritual que no pudieron completar en vida? ¿O algo más antiguo? Algo que existía en esos caminos mucho antes de que fueran pavimentados. ¿Usted ha tenido alguna experiencia así? ¿Algo que le haya hecho reestructurar completamente lo que creía sobre lo paranormal? Piénselo mientras escuchamos el siguiente relato. En lo que nos responde, vámonos con Roberto Mendoza, desde Chihuahua, México, quien nos comparte una experiencia que lo atormentó durante años. Yo trabajo para una empresa de transporte del norte. Hago rutas largas, a veces de 14 o 16 horas seguidas. La radio CB es mi compañera, mi forma de no sentirme tan solo en esas carreteras infinitas del desierto. Esto pasó hace 3 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Iba por la carretera federal que va de Chihuahua a Juárez, un tramo que conozco de memoria. Era una noche sin luna, de esas oscuras donde los faros de tu tráiler parecen ser la única luz en kilómetros. Iba escuchando a otros conductores en el canal 19, el típico canal que todos usamos. Platicaban de fútbol, del precio del diésel, cosas normales. De repente, alrededor de las 2 de la mañana, todas las conversaciones se cortaron. Hubo unos segundos de estática pura y luego, los gritos. Eran gritos desgarradores. Un hombre gritando, «¡No, no, no! ¡Frena, frena!» y luego un estruendo metálico terrible. El sonido de vidrios quebrándose, metal retorciéndose. Y después, silencio. Me quedé helado. Agarré el micrófono y pregunté, «¿Qué pasó? ¿Alguien tuvo un accidente? ¿Dónde están?» Nadie respondió. Volví a preguntar, más fuerte. Nada. Cambié de canal, regresé al 19 y ahí estaban todos de nuevo, platicando como si nada hubiera pasado. Les pregunté si habían escuchado los gritos, el accidente. Me dijeron que no, que yo era el único que había estado en silencio por unos minutos, que pensaron que se me había apagado la radio. Seguí manejando, inquieto, pero pensando que tal vez había sido interferencia, alguna señal cruzada. Pero entonces llegué al kilómetro 187. Ahí estaban. Restos de flores viejas, cruces, fotografías descoloridas, un memorial de carretera. Me detuve, bajé a leer las placas. Familia Cortés, 15 de marzo de 2001, descansen en paz. Saqué mi celular y busqué. Encontré la nota en un periódico viejo digitalizado. Accidente fatal en el kilómetro 187 de la carretera Chihuahua-Juárez. Un tráiler perdió el control y colisionó frontalmente con una camioneta. 4 muertos, el conductor del tráiler declaró que trató de frenar, pero sus frenos fallaron. La fecha del accidente, exactamente 20 años antes, en la misma madrugada, casi a la misma hora. Escuché su último momento. Escuché su muerte por ese maldito micrófono. Desde entonces, cuando paso por ese kilómetro, apago la radio CB. No quiero volver a escuchar. Hay cosas que quedan grabadas en los lugares, en el aire mismo, esperando a alguien que pueda escucharlas. El tiempo no es lineal en las carreteras malditas. Los últimos segundos de vida, el terror final, quedan atrapados como ecos, esperando ser escuchados por alguien en la frecuencia correcta. ¿Será que ciertos lugares graban los momentos de mayor dolor como una cinta que se reproduce una y otra vez en aniversario? Pero las carreteras no solo guardan ecos del pasado, a veces algo decide acompañarnos en el presente. Vámonos con Martín Solís, desde Veracruz, quien nos relata lo siguiente. Yo transporto mercancía general, electrodomésticos, muebles, cajas. Siempre reviso bien el peso antes de salir porque un tráiler sobrecargado es un peligro y te pueden multar. Esa noche salí de Córdoba rumbo a Jalapa con una carga de refrigeradores. Peso total, 18 toneladas. Todo en orden. Las primeras 2 horas de viaje fueron normales. Carretera de montaña, muchas curvas, pero nada fuera de lo común. Pero al entrar a una zona muy boscosa, donde no hay poblado cerca, empecé a sentir que el motor se esforzaba más de lo normal. Al principio pensé que era el terreno, tal vez una pendiente más pronunciada, pero revisé el indicador de inclinación y estaba en una zona plana.
Aún así, el motor rugía como si estuviera subiendo una montaña con el doble de carga. Cambié de velocidad, pisé más en el acelerador, pero el tráiler se volvía más pesado con cada kilómetro. Era como si algo invisible se estuviera subiendo al remolque, añadiendo peso gradualmente. Entonces decidí revisar el retrovisor lateral. Lo que vi me heló la sangre. Sobre el techo de mi remolque había una masa oscura, amorfa, que se movía como si respirara. No tenía forma definida, pero era densa, tan densa que podía ver cómo el remolque se hundía ligeramente bajo su peso. Aceleré, pero el motor no daba más. La velocidad bajó de 80 a 60, luego a 40 kilómetros por hora. La masa seguía ahí, cada vez más grande, extendiéndose por todo el techo del tráiler. El pánico total me invadió. No sabía qué hacer. Detenerme, seguir manejando. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Fue entonces cuando vi luces adelante. Un pueblito pequeño, apenas unas casas con luz en los porches. Me acerqué lo más rápido que pude, tocando el claxon desesperadamente. En el momento exacto en que crucé el letrero que decía el nombre del pueblo, sentí cómo el tráiler se aligeró de golpe. El motor volvió a su ritmo normal. La velocidad aumentó naturalmente. Miré por el retrovisor. La masa había desaparecido. Me detuve al lado de la carretera. Salí temblando a revisar el remolque. Subí con una linterna. Todo estaba normal, la carga intacta, pero en el techo del remolque había marcas, como huellas, pero no de manos ni pies. Eran marcas de algo que se había arrastrado, dejando rastros húmedos y oscuros que olían a tierra mojada y algo más, algo podrido. Le tomé fotos, pero cuando las revisé después, solo se veían manchas borrosas, como si la cámara no pudiera enfocar lo que había captado. Terminé el viaje al amanecer. Reporté un problema mecánico para justificar el retraso, pero nunca dije la verdad. ¿Quién me iba a creer? Ahora, cuando tengo que pasar por esa zona, solo viajo de día, y si por alguna razón tengo que hacerlo de noche, llevo música a todo volumen, todas las luces prendidas, y nunca miro el retrovisor en esa carretera. Entidades que no solo observan, sino que interactúan físicamente con nuestro mundo. Una presencia tan real que puede sentirse en el peso, en el esfuerzo del motor, en las marcas que deja atrás. ¿Qué es esa masa oscura que elige ciertos vehículos, ciertos conductores? ¿Y por qué desaparece ante las luces de la civilización? Pero hay algo peor que ver lo paranormal. Es escucharlo revelar verdades que preferirías mantener ocultas. Nuestro último relato viene de un conductor anónimo desde Guanajuato, quien nos comparte la experiencia más perturbadora de todas. No voy a dar mi nombre. No puedo. Después de lo que pasó, prefiero que esto quede como una historia anónima más de las carreteras mexicanas. Trabajo transportando materiales de construcción. Hace 6 meses tuve que hacer una ruta nueva, un atajo que me recomendó otro conductor para ahorrar tiempo. Incluía atravesar un túnel largo, muy largo, que cruza una montaña en Guanajuato. Me dijeron que era seguro, bien iluminado, sin tráfico pesado. Lo que no me dijeron es que ese túnel tiene reputación. Entré alrededor de la 1 de la mañana. El túnel debe medir unos 3 o 4 kilómetros. Las paredes son de concreto, con luces amarillas cada ciertos metros que le dan un aspecto sombrío, como de película de terror. Al principio todo normal. El eco del motor retumbando en las paredes, mis luces iluminando el camino, pero conforme avanzaba, empecé a notar que el eco sonaba raro. El ruido del motor ya no era solo el ruido del motor. Había algo más, como si el eco trajera palabras, susurros mezclados con el sonido mecánico. Bajé el volumen de la radio para escuchar mejor. Error. Terrible error. Los susurros se hicieron más claros.
Eran voces, muchas voces, todas hablando al mismo tiempo, todas susurrando cosas diferentes. No podía entender qué decían, pero me producían una ansiedad inexplicable. Aceleré, queriendo salir de ahí rápido, pero mientras más aceleraba, más fuertes se volvían las voces, y entonces empecé a entenderlas. Susurraban secretos, mis secretos. Una voz de mujer dijo: «Le robaste 500 pesos a tu madre cuando tenías 16 años para impresionar a una chica». Era verdad, algo que nunca le había dicho a nadie, algo que había tratado de olvidar. Otra voz, de hombre mayor: «Le dijiste a tu esposa que trabajarías horas extra, pero fuiste a un bar y llegaste borracho». También verdad, una mentira pequeña, pero mentira al fin. Las voces seguían, una tras otra, revelando cada cosa mala que había hecho, cada mentira que había dicho, cada momento del que me avergonzaba. Cosas que ni siquiera recordaba conscientemente empezaron a salir de las paredes de ese túnel. Dejaste que tu mejor amigo se llevara la culpa de algo que tú hiciste en la secundaria. Viste un accidente y no te detuviste a ayudar porque tenías prisa. Le deseaste la muerte a tu hermano cuando pelearon por la herencia. Esa última me quebró, porque era verdad. En un momento de enojo, le había deseado lo peor a mi propio hermano, y aunque después me arrepentí, ahí estaba, ese pensamiento oscuro expuesto en voz alta en ese maldito túnel. Empecé a gritar para no escuchar. Puse la radio a todo volumen, pero las voces eran más fuertes, salían del motor, de las paredes, del aire mismo. Tus hijos te tienen miedo cuando te enojas. Engañaste en ese examen importante. Le mentiste al seguro sobre el accidente. No podía más. Lágrimas corriendo por mi cara, las manos temblando, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a darme un infarto ahí mismo. Y justo cuando pensé que iba a volverme loco, cuando las voces empezaban a hablar de cosas que ni siquiera había hecho, pero que había pensado, que había deseado en secreto, vi la luz, la salida del túnel. Salí disparado de ahí. En cuanto crucé, el silencio fue absoluto, solo el ruido normal del motor, nada más. Me detuve a un lado de la carretera, temblando, llorando. Me quedé ahí por más de 1 hora, tratando de procesar lo que había pasado. Esa experiencia me cambió. Llamé a mi hermano al día siguiente y le pedí perdón de cosas que él ni siquiera sabía que había hecho. Mejoré mi relación con mi familia. Empecé a ir a terapia, porque ese túnel me mostró algo aterrador. El monstruo más oscuro no es algo paranormal, está dentro de cada uno de nosotros, y ese túnel tiene la capacidad de sacarlo a la luz, de hacerte enfrentar cada pecado, cada error, cada pensamiento oscuro que has tenido. Nunca he vuelto a pasar por ese túnel, y si alguna vez tienen que atravesarlo, les recomiendo que lleven la conciencia limpia, porque ese lugar tiene oídos, tiene memoria, y conoce cada secreto que guardas. El túnel de los susurros, tal vez el relato más perturbador de todos, porque no se trata de fantasmas o apariciones, sino de un espejo invisible que refleja lo más oscuro de nuestra propia alma. ¿Será ese túnel un lugar de castigo, un purgatorio temporal donde debemos enfrentar nuestros pecados? ¿O es algo más antiguo? Una prueba que separa a quienes pueden vivir con sus acciones de quienes no pueden. La pregunta que nos deja es inquietante. ¿Qué revelaría ese túnel de nosotros mismos? 4 relatos, 4 carreteras, 4 manifestaciones de lo inexplicable. La procesión silenciosa nos recuerda que hay rituales y presencias que existían mucho antes que nosotros, que siguen su propio camino ajenos a nuestra realidad. El micrófono abierto nos muestra que el tiempo no es lineal en lugares donde el dolor fue tan intenso que quedó grabado como un eco eterno. La carga invisible nos confronta con entidades que no solo observan, sino que pueden interactuar físicamente con nuestro mundo, demostrando que lo paranormal tiene peso, tiene presencia real. Y el túnel de los susurros,
Ese nos enseña la lección más aterradora de todas, que a veces lo más horroroso no es lo que encontramos afuera, sino lo que llevamos dentro. Los traileros, esos hombres y mujeres que recorren nuestras carreteras en la soledad de la madrugada, son testigos de un México que la mayoría nunca verá. Un México de sombras y susurros, de apariciones y ecos del pasado. Para usted, ¿qué significan estas experiencias? ¿Son advertencias, castigos o simplemente recordatorios de que hay capas de realidad que se sobreponen con la nuestra? Me encantaría conocer su opinión, y si usted ha tenido experiencias similares en carreteras, si ha visto o escuchado algo que no puede explicar, no olvide compartirnos sus historias en los comentarios. Cada relato que compartimos es una pieza más de este mosaico de misterio que juntos estamos construyendo. Si este video le ha parecido interesante, no olvide dejarnos su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas entregas. Les mando un muy fuerte abrazo. Gracias por acompañarme en este viaje por las carreteras más oscuras de México. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, el último en salir, por favor, apague las luces. Lo que estás a punto de escuchar le pasó a Miguel Vargas hace 3 semanas en la carretera N232. Su tráiler pesaba 18 toneladas cuando salió del almacén, pero cuando llegó a la báscula de tráfico, marcaba 34. Lo extraño no es el peso, es lo que vio en el retrovisor, trepado sobre su carga. Miguel Vargas, 47 años, camionero desde hace 22, ruta habitual, Zaragoza-Valencia, carga de electrodomésticos, salida, 23:47 horas, un trabajo más, una noche más, o eso creía. Era martes. Cargué como siempre en el polígono de Plaza. Frigoríficos, lavadoras, nada fuera de lo normal. Firmé el albarán, 18,200 kilos. Lo recuerdo perfectamente porque discutí por 200 kilos de más con el encargado. Salí a las 23:47. Puse la radio. Temperatura exterior, 4 grados. En 47 kilómetros, todo cambiaría. Kilómetro 23 de la N232. Miguel nota algo extraño. El motor trabaja más de lo normal, mucho más. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento. Miré el velocímetro, iba a 87. Debería estar a 95 sin esfuerzo con esta carga. El motor sonaba como si llevara 30 toneladas. Bajé la radio. Escuché bien. Algo no cuadraba. ¿Un fallo mecánico? ¿Problema de transmisión? Miguel tiene 22 años de experiencia. Conoce su Scania como a sí mismo. Y lo que estaba pasando no era mecánico. Decidí parar en el área de descanso del kilómetro 31. Solo para revisar, ver las ruedas, la carga, lo que fuera. Área de descanso Los Olivos. 0:23 horas. Temperatura 2 grados. Miguel aparca el tráiler. Está completamente solo. Bajé de la cabina. Hacía un frío de cojones. Cogí la linterna. Lo primero que hice fue rodear el tráiler. Las ruedas estaban bien. La lona estaba tensa, como debe estar. Todo normal, en apariencia. Entonces lo sintió. Un peso, una presión, como si algo lo observara desde arriba. Levanté la vista hacia el techo del tráiler. No había nada, pero juro por mis hijos que sentí algo. Subí de nuevo a la cabina. Me dije, son los nervios, Miguel, demasiado café. Pero cuando arranqué, el motor casi no podía mover el tráiler, como si hubiera cargado 15 toneladas más.
Pero lo peor no era el peso. Lo peor fue lo que vio 3 kilómetros después, en el retrovisor. Kilómetro 34. Miguel acelera, intentando recuperar velocidad. El motor ruge. El velocímetro apenas sube. 68, 71, 74 kilómetros por hora. Entonces mira el retrovisor. Al principio pensé que era la lona suelta, una sombra, pero se movía. Algo oscuro, enorme, estaba trepado en la parte trasera del tráiler. No tenía forma definida, era como humo negro sólido, y se arrastraba hacia adelante, hacia la cabina, hacia mí. Miguel tiene 2 opciones: parar o seguir. Parar significa enfrentarse a lo que sea que esté ahí. Seguir significa llegar a la báscula de tráfico en el kilómetro 58, donde hay guardia civil las 24 horas. Pisé el acelerador a fondo. El motor gritaba, el tráiler se sacudía. Esa cosa seguía ahí, y cada vez que miraba estaba más cerca de la cabina. Podía ver algo parecido a brazos, largos, arrastrándose. Kilómetro 56. 2 kilómetros para la báscula. La cosa está sobre la cabina. Miguel escucha arañazos en el metal. Entonces, su teléfono suena. Era mi mujer, llamada perdida. No podía contestar. Mis manos no respondían. Solo podía mirar hacia adelante y rezar. Las luces de la báscula aparecieron a lo lejos. Nunca me alegré tanto de ver a la Guardia Civil. Báscula de tráfico. Kilómetro 58. 1:47 horas. Miguel entra despacio. Un guardia civil le hace señas de parar. El procedimiento de siempre: subir a la báscula, esperar el pesaje, mostrar documentación. Cuando paré en la báscula, todo dejó de temblar. El silencio fue antinatural. El guardia se acercó a mi ventanilla. Le dije: «Hay algo en mi tráiler». Me miró raro. Pensó que estaba borracho, pero accedió a revisar. El guardia revisó todo el tráiler, la lona, la carga, el techo. Nada, absolutamente nada fuera de lo normal. Entonces leyó la báscula. «Señor, aquí marca 34.100 kilos. Su albarán dice 18.200. Esto es una infracción grave. Va a tener que explicarme qué lleva ahí dentro». Abrieron el tráiler, descargaron todo, cada electrodoméstico. Los volvieron a pesar. 18.200 kilos. Exacto. El guardia no entendía nada. Volvió a pesar el tráiler vacío. Pesaba lo normal, 7.200 kilos. Subió de nuevo la carga, 18.200. Total, 25.400 kilos. Pero minutos antes, marcaba 34.100. 9.000 kilos de diferencia. Aparecieron y desaparecieron. ¿Qué pesaba 9.000 kilos? ¿Qué se fue cuando llegó la luz? Miguel Vargas no volvió a conducir de noche. Dejó el trabajo 3 días después, pero su historia no es única. Desde 1987 hay 14 casos documentados de camioneros en España que reportaron lo mismo: peso inexplicable, formas oscuras y la sensación de ser observados, todos en la misma carretera, N232, todos de noche, siempre entre los kilómetros 20 y 60. Las carreteras son lugares de tránsito, no solo físico. En el folclore español, los caminos nocturnos siempre han sido peligrosos, no por bandidos, sino por lo que viaja entre mundos. Los camioneros lo saben, por eso muchos llevan amuletos,
por eso evitan ciertas rutas. La pregunta no es si Miguel vio algo. La pregunta es, ¿qué quería? ¿Por qué se fue? Y sobre todo, ¿volverá? Si eres camionero y has vivido algo similar, déjalo en los comentarios. Si conoces la N232, cuéntanos tu experiencia. Y si alguna vez conduces de noche por esa carretera, revisa tu retrovisor. Próximo caso. El camionero que recogió un autoestopista que llevaba muerto 20 años. El marcador del kilometraje se detuvo en el 83 y no volvió a avanzar. El camión seguía en movimiento, pero la carretera se repetía una y otra vez. Era de madrugada. No había pueblos cerca ni áreas de descanso. Solo kilómetros de asfalto vacío y una figura parada junto a un auto abandonado. Cuando Javier frenó para ayudarla, no sabía que acababa de romper la regla más importante de las carreteras mexicanas: nunca recoger a quien no deja huellas en el lodo. Estas son historias reales de traileros mexicanos, hombres que han recorrido miles de kilómetros por carreteras solitarias y que han aprendido que no siempre viajan solos. 3 relatos, 3 encuentros que cambiaron para siempre lo que creían sobre la vida y la muerte. Y te advierto, después de escuchar esto, tal vez nunca vuelvas a ver una carretera nocturna de la misma forma. Vamos con nuestra primera historia. Javier, un trailero experimentado que ha recorrido cada rincón de México, nos cuenta lo que le sucedió en el kilómetro 83 de la Libre de Querétaro a San Luis Potosí. Una noche que lo obligó a romper su escepticismo y a encender una veladora cada vez que pasa por ese tramo. Me llamo Javier y manejo tráiler por todo México. No hay carretera que no haya recorrido, pero hay un tramo que respeto más que ningún otro: el kilómetro 83 de la Libre a San Luis. No por los asaltos ni por los animales, sino por lo que me pasó una madrugada hace unos años. Aquella noche venía de Celaya rumbo a San Luis Potosí. Eran las 2:30 de la mañana, temporada de lluvias, el cielo cerrado, el olor a tierra mojada. Llevaba más de 6 horas sin parar. El cansancio me pesaba, pero sabía que si me detenía, no volvería a despertar. Entonces la vi, una silueta junto a un auto viejo con las luces encendidas, un sedán gris, tal vez de los 90. La mujer me hizo señas con la mano. No suelo detenerme, pero algo en esa escena me dio mala espina. No era miedo, era esa sensación de que algo no encaja. Liguero frenó bruscamente y se detuvo. Llevaba un abrigo largo y el cabello le cubría la cara por la lluvia. Su voz era suave, casi apagada. Mi coche se apagó. Solo necesito que me deje en el siguiente pueblo. Asentí. Abrí la puerta. Ella subió sin decir más. Cuando le pregunté su nombre, dijo: Elena. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, y había un olor leve a flores, como perfume antiguo, de esos que huelen a casa vieja. Seguimos en silencio. Yo trataba de concentrarme en el camino, pero el aire dentro de la cabina se sentía distinto, más denso, como si la lluvia no fuera solo afuera. ¿A dónde va?, le pregunté. A casa, respondió, en el kilómetro 83. Me quedé pensativo. Justo ese era el punto donde la había recogido. Pero ahí no hay nada, le dije. Silencio incómodo. Ella sonrió apenas, sin girar la cabeza. Sí hay, solo que casi nadie lo ve. No supe qué contestar. Decidí callar. Cada tanto la miraba de reojo. No se movía, no temblaba de frío, ni siquiera parecía mojada. Entonces la radio empezó a emitir un zumbido raro. Cambié de frecuencia, pero no se quitaba. La apagué.
¿Le molesta si abro un poco la ventana?, dijo ella. El aire frío entró con fuerza, y entonces lo sentí, un olor fuerte a tierra mojada y a flores de cempasúchil. Miré el reloj del tablero, 3:13 de la mañana, y cuando volví la vista al frente, noté algo que me heló la sangre. El marcador del kilometraje estaba fijo en 83. No avanzaba, aunque el camión seguía en movimiento. La carretera también parecía repetirse, el mismo letrero oxidado, la misma curva, las mismas luces a lo lejos, como si estuviéramos atrapados en un bucle. «Ya casi llegamos», dijo ella mirando por la ventana. «Ahí está mi casa». Entre la neblina, vi una pequeña casa con una luz tenue. Frené despacio. Ella sonrió por primera vez. Bajó sin decir más. Caminó hacia la casa, pero cuando los faros la alumbraron, no dejaba huellas en el lodo. El corazón me empezó a latir con fuerza. Quise llamarla, pero la voz no me salía. Miré el reloj. 3:14. Parpadeé y la casa ya no estaba. Solo el monte oscuro, la lluvia cayendo y el coche gris abandonado unos metros atrás. Apreté el acelerador y no miré atrás. Cuando llegué al siguiente paradero, un trailero mayor me vio la cara y supo que algo me había pasado. Le conté todo. Él se quedó serio. ¿En el kilómetro 83? Preguntó. No eres el primero, amigo. Hace años una mujer murió ahí en un accidente. La encontraron de rodillas, mirando la carretera, como esperando que alguien se detuviera. Desde entonces, varios dicen haberla visto. Siempre pide que la lleven a casa, pero nunca llega. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad al llegar al kilómetro 83. Nunca la he vuelto a ver, pero siempre siento el mismo olor a cempasúchil mezclado con lluvia. Y juro que a veces, en el espejo lateral, parece que alguien va sentado a mi lado, mirando por la ventana. No me asusta, pero tampoco me atrevo a hablarle. Solo bajo la velocidad, enciendo una vela pequeña que llevo en la guantera y murmuro: ya está en casa. Porque aunque nadie me crea, sé que esa noche, de alguna forma, la ayudé a llegar. ¿Alguna vez has sentido esa presencia inexplicable? ¿Esa sensación de que no estás solo aunque físicamente lo estés? Los traileros mexicanos enfrentan esto constantemente en las carreteras nocturnas y aprenden a convivir con ello. Pero no todas las presencias buscan ayuda. Algunas quieren algo más. Nuestra segunda historia viene de alguien que prefiere mantenerse anónimo. Solo nos dijo que maneja regularmente la ruta hacia Guadalajara y que después de lo que vivió en Tepoztlán, ya no recoge a nadie. Nunca más. Porque el hombre que subió a su cabina conocía cosas que nadie debería saber. Me tocó salir más tarde de lo normal. Tenía que llevar una carga hasta Guadalajara. La carretera estaba casi vacía. El aire fresco entraba por la ventana. Iba por el tramo antes del entronque de Tepoztlán, cuando lo vi. Un tipo parado al costado con una mochila pequeña y una gorra negra. Al principio no pensé detenerme, pero levantó la mano y algo me dio lástima. Bajé la velocidad. Cuando subió, tenía unos 40 y tantos años. Mirada tranquila, demasiado tranquila. Lo raro fue lo primero que dijo. No pensé que volvieras a pasar por aquí tan pronto. Me quedé callado. Creo que me está confundiendo, le dije. Yo nunca paso por esta zona a esta hora. Sí, claro, respondió con una sonrisa corta. Siempre dices lo mismo. Ahí me dio un escalofrío. Pensé que estaba bromeando. Seguimos en silencio hasta que encendió un cigarro y empezó a contar cosas sueltas, como si ya me conociera. Dijo mi nombre, sin que yo se lo diera. Mencionó el modelo exacto de mi camión y que hacía poco había cambiado los neumáticos traseros. ¿Nos conocemos?, le pregunté tratando de sonar relajado. Depende, dijo sin mirarme. Algunos recuerdos se repiten,
solo que en diferentes momentos. Seguimos avanzando. La radio se llenó de interferencia, solo un zumbido constante. Él miró el tablero y dijo: «Siempre pasa lo mismo cuando llegas a este tramo». Revisé el reloj. Eran las 2:17 de la mañana. De pronto me preguntó por mi hijo. Yo no tengo hijos, ni esposa. Se lo dije, pero él insistió. Claro que sí, el que vive con tu hermana en Querétaro, el que te hizo el dibujo del camión. Me tembló la mano al volante. Le pregunté directo quién le había contado eso, pero lo dijo con tanta naturalidad como si hablara de su propia vida. Yo te escuché cuando se lo contabas al de la caseta hace unos meses, ¿no te acuerdas? Eso es imposible, le respondí. Nunca le conté eso a nadie. Ahí él se encogió de hombros y dijo: a veces olvidas las cosas, pero eso no significa que no hayan pasado. El silencio fue largo. Solo se escuchaba el motor, la lluvia que empezaba a caer y ese zumbido de la radio. Pasamos por una curva cerrada. Él soltó: cuidado, aquí fue donde perdiste el control la última vez. Frené de golpe. ¿Qué dijiste?, le grité. Nada, respondió sonriendo. Sigue manejando. Esa frase me dejó helado. Pensé en dejarlo bajar, pero estábamos en medio de la nada. En cierto punto, él se inclinó hacia adelante. Ahí viene la curva del barranco, dijo con voz baja. La noche pasada no te detuviste. Ya no pude más. Frené y le pedí que bajara. Mira, amigo, no sé quién eres ni qué sabes, pero bájate, ya llegaste. Él no se movió, solo dijo: tú dijiste lo mismo la otra vez. Silencio absoluto, solo el sonido de lluvia. Me dio un escalofrío tan fuerte que tuve que apagar el motor. Bajé del camión, caminé unos pasos para alejarme, respiré hondo. Cuando volví la vista al asiento del copiloto, ya no estaba. No había nadie en la carretera, ni luces, ni huellas. Nada. Revisé el asiento. Seguía húmedo, como si alguien hubiera estado sentado ahí hace segundos. Unos kilómetros más adelante, entré a un pequeño restaurante de carretera. El encargado, un señor viejo con barba, me miró con cara rara. «Usted también lo vio, ¿verdad?», me dijo sin que yo preguntara nada. «¿A quién?». «Al del abrigo oscuro, el que se sube a los camiones cuando pasan solos. Siempre habla como si conociera a la gente». Salí sin terminar el café. Me subí al tráiler y arranqué sin mirar atrás. Desde entonces evito ese tramo, aunque cada vez que paso cerca tengo la sensación de que alguien me está observando desde el asiento del copiloto, esperando que vuelva a detenerme. No sé si ese hombre existió o no, pero desde esa noche, cuando conduzco de madrugada, apago la radio, cierro las ventanas y no vuelvo a mirar hacia el costado. Porque lo juro, a veces siento su respiración muy cerca de mí, justo al oído. Hay encuentros que desafían toda lógica, personas que saben cosas que no deberían saber, que hablan de eventos que nunca ocurrieron o que tal vez ocurrirán. Advertencias del futuro, ecos del pasado. Los traileros no tienen respuestas, solo saben que en las carreteras mexicanas el tiempo no siempre fluye como debería. Pero hay algo peor que encontrarse con lo inexplicable en el asiento del copiloto. Nuestra tercera y última historia viene de Daniel, un trailero con 14 años de experiencia. En su último viaje de Tijuana a Mérida, transportaba equipo industrial, mercancía pesada, bien asegurada, perfectamente empacada. Pero en algún punto de la ruta, algo más subió al remolque, algo que no estaba en el manifiesto de carga y que empezó a tocar desde adentro.
Llevo 14 años transportando mercancía por todo el país. Mi nombre es Daniel. El mes pasado me asignaron un viaje que nunca había hecho, Tijuana a Mérida. Varios días de ruta con paradas programadas. Todo estaba perfectamente planeado, pero la carretera tiene formas de arruinar cualquier plan. El problema empezó el tercer día, cruzando por una zona rural de Veracruz. Era media tarde, como las 4. El cielo nublado amenazaba con llover. De repente escuché un ruido extraño viniendo de atrás del remolque. Un golpeteo metálico, rítmico. Algo se soltó con el movimiento, pensé. No era la primera vez. Me orillé en un estacionamiento junto a una tiendita. Revisé las correas de seguridad. Todo en orden. Abrí las puertas traseras. La carga estaba perfectamente acomodada. Nada se había movido. Tal vez fue de otro vehículo. Me convencí. Cerré las puertas y continué. Pero a los 10 minutos, el golpeteo regresó, más fuerte. Golpe, golpe, golpe. El ruido regresó. Definitivamente venía de mi remolque. Esta vez no me detuve. Subí el volumen de la radio para no escucharlo, pero el ruido aumentó también, como si quisiera asegurarse de que lo oyera. El golpeteo se vuelve frenético. En la siguiente parada de camiones me orillé de nuevo. Había otros tráilers ahí. Revisé cada centímetro del remolque. No encontré nada. Un trailero mayor que estaba lavando su unidad se acercó. Puso su oído contra el costado del remolque. Su expresión cambió. ¿Qué transportas?, me preguntó. Equipo industrial. ¿Pasaste por la zona de Tierra Blanca? Sí, hace como 2 horas. Él retrocedió un paso. Entonces tiene sentido. Esa zona tiene mala fama entre los traileros. Dicen que a veces cosas se suben a los trailers, no físicamente, sino de otra forma, y viajan contigo hasta que deciden bajarse. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté. Hace años hubo un accidente masivo. Un autobús chocó con un tráiler. Murieron como 40 personas. Desde entonces, los traileros reportan cosas raras cuando pasan por ahí. Algunos escuchan voces, otros ven sombras en sus espejos, otros sienten que el tráiler pesa más de lo que debería. ¿Y qué debo hacer? Algunos dicen que si lo ignoras, eventualmente se va solo. Otros que tienes que hablarle, decirle que estás en un viaje de trabajo y que no puedes llevarlo a donde quiera ir. Volví a mi cabina con esa información dándome vueltas. Arranqué de nuevo. El ruido continuó durante la siguiente hora, pero ahora que sabía la historia, lo escuchaba diferente. Ya no sonaba como metal golpeando metal. Sonaba como nudillos, como si alguien estuviera tocando desde adentro del remolque, pidiendo que lo dejaran salir. Y había algo más, una sensación de peso. El tráiler se sentía más pesado de lo que debería, como si llevara carga extra que no estaba registrada. Cuando empezó a oscurecer, decidí hacer algo. Puse el tráiler en neutral en un tramo recto y vacío. Tomé el micrófono de mi radio CB. Se me sentía ridículo, pero hablé en voz alta. Mira, no sé si hay alguien o algo ahí atrás, pero estoy trabajando. Tengo que entregar esta carga en Mérida. No puedo parar, no puedo desviarme. Si necesitas llegar a algún lado, este no es el viaje correcto. Esperé. El corazón me latía fuerte. Entonces el ruido cambió. Ya no era golpeteo. Era como arrastrar, como si algo pesado se moviera dentro del remolque. Se movía de adelante hacia atrás, hacia las puertas, y luego se detuvo. El peso que había sentido desapareció instantáneamente. El tráiler se sintió normal de nuevo, ligero. El silencio era total. Esperé 5 minutos más. Nada, solo el ruido normal del motor. Arranqué de nuevo y continué.
El resto de esa noche fue tranquilo, sin ruidos, sin peso extra, sin sensación de que algo viajaba conmigo. Al día siguiente, en Coatzacoalcos, hablé con otros traileros. Varios tenían historias similares. Uno me dijo algo que se me quedó grabado. Es como si quedaran atrapados en la carretera, en ese punto específico donde pasó la tragedia. Y cuando un tráiler pasa, algunos intentan subirse, buscando llegar a algún lado. No son malos, solo están confundidos, pero hay que dejarles claro que no pueden quedarse. Completé mi viaje a Mérida sin más incidentes, pero en el regreso me aseguré de pasar por esa zona de Veracruz durante el día, con mucho tráfico alrededor, porque aprendí que las carreteras de México no solo transportan mercancía y personas vivas, a veces también transportan a quienes quedaron atrapados en momentos terribles, buscando desesperadamente una forma de llegar a cualquier lugar que no sea donde se quedaron. Y nosotros, los traileros, sin quererlo, nos convertimos en sus posibles medios de escape. 3 historias, 3 encuentros con lo inexplicable en las carreteras mexicanas. 3 traileros que nunca volverán a ver sus rutas de la misma forma. ¿Qué tienen en común? Todas sucedieron en zonas donde ocurrieron tragedias, accidentes, muertes repentinas, como si esos lugares quedaran marcados, impregnados de algo que no termina de irse. Los traileros mexicanos conocen estos puntos, los respetan. Algunos encienden veladoras, otros rezan al pasar. Muchos simplemente aceleran. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia inexplicable en carretera? ¿Algún encuentro que no puedas explicar? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia. Y si te gustan este tipo de relatos, muchos traileros escuchan audiolibros de terror mientras conducen de noche. Te dejo un enlace en la descripción para que pruebes uno gratis. Si este video te mantuvo al borde del asiento, regálame un me gusta, ayuda a que más personas conozcan estas historias. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir. Por favor, apague las luces. El teléfono sonó exactamente a las 3:33 de la madrugada, en una gasolinera que llevaba 15 años cerrada. No había electricidad, no había líneas conectadas, pero el teléfono público seguía sonando, y sonando, y sonando. Y cuando finalmente contestó, escuchó algo que ningún ser humano debería escuchar jamás. Estas son historias reales de camioneros que se encontraron con lo inexplicable en carreteras donde la realidad se distorsiona. Historias que te harán cuestionar cada viaje nocturno que hagas. Y te advierto, después de este video, nunca verás las autopistas de la misma manera. Nuestra primera historia nos llega desde las carreteras del norte de México. Un trailero experimentado con más de 20 años recorriendo las rutas más solitarias del país nos comparte algo que lo persigue hasta el día de hoy. Por razones que pronto entenderán, prefiere mantenerse en el anonimato. Desde Sonora, México, esto es lo que vivió. Llevo más de 2 décadas transportando mercancía por todo México. He visto de todo: asaltos, accidentes terribles, animales salvajes cruzando la carretera a medianoche. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que viví en abril del 2019. Era una ruta que conocía de memoria: Hermosillo a Tijuana, un trayecto de casi 600 kilómetros que solía hacer sin problema. Esa noche salí tarde, cerca de las 11 p.m. Traía carga de electrodomésticos, nada peligroso, nada valioso para los rateros. Todo iba normal hasta que, cerca de las 3 de la mañana, empecé a sentir que el tráiler jalaba raro, como si una llanta estuviera perdiendo aire. Soy de los que no se arriesga, así que decidí parar a revisar. Y aquí es donde las cosas se ponen raras. Estaba en medio de la nada, ni un solo vehículo a la vista.
La luna estaba llena y el desierto se veía plateado, casi fantasmal. Fue entonces cuando vi a lo lejos un letrero viejo, medio caído. Gasolinera El Viajero, 2 kilómetros. Me acordaba de ese lugar. Había parado ahí hace años, cuando aún funcionaba. Pensé, perfecto, ahí puedo revisar las llantas con más espacio. Salí de la carretera y tomé el camino de terracería. Cuando llegué, me cayó el alma al piso. La gasolinera estaba completamente abandonada. Las bombas oxidadas, las ventanas rotas, grafiti por todas partes. Se veía como si nadie hubiera pisado ese lugar en décadas. Pero yo necesitaba un espacio plano, así que me estacioné frente a lo que antes era la tienda de conveniencia. Bajé del tráiler con mi linterna y revisé las llantas. Todas estaban perfectas, ni un rasguño. ¿Qué demonios?, pensé. Pero decidí hacer una pausa de todas formas, estirar las piernas, tal vez tomar un café del termo. Entonces lo escuché. Ring, ring, ring. Un teléfono, sonando. Miré hacia la gasolinera abandonada y ahí, junto a la pared lateral, vi un teléfono público viejo, de esos de monedas, con la cabina de metal medio destruida, y estaba sonando. Traté de racionalizar. ¿Cables fantasma? ¿Interferencia eléctrica? Tiene que haber una explicación. Pero mis piernas ya estaban caminando hacia el teléfono, como si algo me jalara. Ring, ring, ring. El sonido era cada vez más fuerte, más insistente. Miré mi reloj, 3:33 AM. Cuando llegué a la cabina, el teléfono colgaba del cable, columpiándose levemente. No había electricidad en ningún lado. La gasolinera estaba muerta, pero ese maldito teléfono seguía sonando. Algo en mi mente me gritaba: no lo contestes, súbete al tráiler y vete. Pero ¿saben qué es la curiosidad? Es más fuerte que el miedo. Levanté el auricular. Al principio solo escuché estática, pero luego voces distantes, como si vinieran desde muy lejos o desde muy adentro de algo. No podía distinguir palabras, solo murmullos. Y entonces, clarísimo, escuché mi nombre. Miguel, Miguel Ángel. Me quedé helado. Era la voz de mi madre, pero mi madre había fallecido 3 años antes. «Mamá», dije con la voz temblorosa. Silencio, estática, y luego empecé a escuchar una ceremonia, música religiosa, gente llorando y alguien hablando, un sacerdote. Hoy nos reunimos para despedir a nuestro hermano Miguel Ángel, quien partió de este mundo en un trágico accidente en la carretera. Me dio un vuelco el corazón. Estaba escuchando mi propio funeral. Dejó a su esposa Laura, sus 2 hijos Sebastián y Andrea. Solté el teléfono como si quemara. El auricular quedó colgando, pero la voz siguió saliendo del aparato. El cuerpo fue encontrado en su tráiler a 50 metros de una gasolinera abandonada cerca de Santa Ana. Corrí hacia mi tráiler. No miré atrás. No recogí mi termo. Arranqué con las manos temblando tanto que apenas podía agarrar el volante. Mientras salía de ahí, por el espejo retrovisor vi algo que nunca voy a olvidar. Había una figura de pie junto al teléfono público. Alta, oscura, mirando hacia mi tráiler. Aceleré hasta que la gasolinera desapareció de mi vista. Conduje directo hasta Tijuana sin parar. Llegué a las 7 de la mañana y cuando descargué y regresé a casa, abracé a mi esposa Laura y a mis hijos como si no los hubiera visto en años. 2 días después, recibí una llamada de mi supervisor. Habían encontrado un tráiler abandonado cerca de Santa Ana, en una gasolinera vieja. El conductor había muerto de un infarto masivo. Lo encontraron en la cabina con el celular en la mano, como si estuviera a punto de pedir ayuda. El nombre del conductor era Miguel, como yo. Y lo que más me aterra
es que encontraron su tráiler exactamente a 50 metros del teléfono público. Desde esa noche, jamás he vuelto a tomar esa ruta. Y si algún día escuchas un teléfono sonar en un lugar donde no debería haber electricidad, por favor, no contestes, porque tal vez lo que escuches sea tu propio final. Un teléfono que suena en el vacío, una voz que anuncia tu propia muerte. ¿Coincidencia? ¿Premonición? ¿O hay lugares en nuestras carreteras donde el tiempo funciona diferente, donde el futuro y el presente se cruzan por un segundo? ¿Alguna vez has escuchado algo que no deberías? ¿Algo que te advertía de un peligro que aún no llegaba? Piénsalo mientras escuchas esta segunda historia, porque si la primera te pareció perturbadora, lo que sigue es aún peor. Esta segunda historia nos llega desde las autopistas del centro del país y me la compartió Rodrigo Estrada, un trailero de Querétaro que después de lo que vivió dejó su trabajo y nunca volvió a conducir de noche. Esta es su historia. Me llamo Rodrigo Estrada y esta es la razón por la que ya no soy trailero. Sucedió en septiembre del año pasado. Iba de Querétaro hacia Veracruz con carga de maquinaria pesada. Era una ruta larga, casi 600 kilómetros, y había decidido manejar toda la noche para llegar temprano a la descarga. Todo iba perfecto, hasta que cerca de las 2 a.m. empezó a llover. No una lluvia fuerte, sino esa lluvia molesta que hace que el parabrisas se ensucie y todo se vea borroso. Iba por una autopista casi vacía, de esas donde pasas 20 minutos sin ver otro vehículo, solo yo, la lluvia y el ronroneo del motor. Entonces, empecé a sentir algo raro. Ya saben cómo es cuando sientes que alguien te está mirando, ¿verdad? Esa sensación en la nuca, ese cosquilleo. Pues eso empecé a sentir, como si alguien estuviera en la cabina conmigo. Revisé los espejos, nada. Miré hacia atrás a través de la ventanilla que da al remolque. Todo oscuro, normal. Estás cansado, Rodrigo, demasiadas horas al volante. Pero la sensación no se iba, se hacía más fuerte. Decidí que en la próxima gasolinera pararía a tomar un café y despejarme. Pero no había gasolineras, solo kilómetros y kilómetros de autopista oscura. Fue entonces cuando vi algo en el espejo lateral derecho. Había algo escrito en el costado de mi remolque. El remolque estaba sucio por el polvo del camino, y alguien o algo había escrito letras con el dedo. Pero eso era imposible. Yo iba a 80 kilómetros por hora. Nadie podía estar escribiendo en mi tráiler mientras conducía. Reduje la velocidad, tratando de leer qué decía. Las letras eran grandes, irregulares, hechas con urgencia. No mires atrás. Se me erizó cada pelo del cuerpo. No mires atrás. Alguien había escrito eso mientras yo conducía, a 80 por hora, en medio de la nada. Mi respiración se aceleró. El corazón me latía en los oídos. Todos mis instintos me decían, mira hacia atrás, revisa qué hay en el remolque. Pero el mensaje era claro, no mires atrás. Traté de racionalizar. Alguien lo escribió antes, en el último punto de carga, algún trabajador bromista. Pero yo había revisado el remolque antes. Estaba sucio, sí, pero no había ningún mensaje. Y la forma en que estaba escrito, las letras chorreaban, como si quien las hubiera hecho tuviera las manos mojadas, o algo peor. Seguí conduciendo, pero ahora no podía quitarme esa sensación, la sensación de que no estaba solo en ese tráiler. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Toc, toc, toc. Golpes. Venían desde atrás, desde el remolque. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, metálicos, como si alguien estuviera golpeando la pared interior del contenedor. Rodrigo, piensa, cerraste el remolque.
Está sellado. No puede haber nadie ahí dentro. Pero los golpes continuaron. Toc, toc, toc. Y luego, arrastres, como si algo pesado se moviera dentro. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Vi un señalamiento. Área de descanso, 5 kilómetros. Aguanta, llega al área de descanso, llama a la policía, que ellos revisen. Pero los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes. Y entonces escuché algo peor. Rasguños, como si alguien estuviera rascando el metal desde adentro, tratando de salir. Miré nuevamente el espejo lateral, y lo que vi me hizo casi salirme del camino. El mensaje había cambiado. Ahora decía, ya está aquí. Las palabras "no mires atrás" habían sido borradas, y en su lugar, con letras aún más grandes y desesperadas, ya está aquí. Empecé a rezar. Yo nunca había sido religioso, pero en ese momento estaba diciendo todas las oraciones que me sabía. El área de descanso apareció a la vista. Había luz, 2 tráilers estacionados, gente, salvación. Entré derrapando, detuve el tráiler de golpe y salté de la cabina. Corrí hacia uno de los conductores que estaba tomando un café junto a su unidad. ¡Ayúdeme! Hay algo en mi remolque. Escuché golpes. El tipo me miró como si estuviera loco, pero vio mi cara y se dio cuenta de que estaba aterrado de verdad. Cálmate, compa. Vamos a revisar. Caminamos hacia mi tráiler. Yo me quedé atrás mientras él revisaba el mensaje en el costado. ¿Qué mensaje?, preguntó. Ahí en el polvo, donde dice "ya está aquí". Me miró confundido. Compa, aquí no dice nada, solo está sucio. Me acerqué. Tenía razón, no había nada, ni rastro de letras, ni marcas, solo polvo uniforme. Pero yo lo vi, estaba ahí. Fuimos a la parte trasera. Los sellos estaban intactos, nadie había abierto el remolque. ¿Quieres que lo abramos?, preguntó el conductor. Dudé. Recordé el mensaje, no mires atrás. ¿Y si había algo ahí dentro? ¿Qué pasaría si lo dejaba salir? No, dije, finalmente. Voy a llamar a mi supervisor, que ellos se encarguen cuando llegue a Veracruz. El conductor se encogió de hombros. Bueno, compa, pero yo que tú descansaría un rato. Te ves fatal. Me quedé en ese área de descanso hasta que amaneció. No dormí ni un segundo. Me quedé en la cabina con las puertas cerradas, mirando el remolque por el espejo. Cuando salió el sol, me sentí un poco mejor. Fue el cansancio, pensé. Alucinaciones por la falta de sueño. Arranqué y conduje el resto del camino con la luz del día. Todo normal, sin golpes, sin mensajes, sin nada. Llegué a Veracruz a las 10 a.m. El supervisor y los trabajadores estaban esperando. Rompieron los sellos y abrieron las puertas del remolque. Maquinaria pesada, embalada perfectamente. Todo en orden. Nada fuera de lo normal. Suspiré aliviado. Lo imaginé todo. Pero cuando estaban descargando la última pieza, uno de los trabajadores gritó: «Oye, ven a ver esto». Me acerqué. En el suelo del remolque, en el polvo acumulado, había marcas, huellas de manos, pequeñas, como de un niño, y un mensaje raspado en el metal interior del contenedor. Gracias por no mirar. Renuncié ese mismo día. Vendí mi tráiler. Nunca volví a la carretera de noche, porque hasta el día de hoy no sé qué estuve transportando realmente, y sinceramente, nunca quiero saberlo. 2 historias, 2 advertencias, 2 realidades que no podemos explicar. Las carreteras de México esconden secretos que nunca entenderemos completamente. Lugares donde las leyes naturales se rompen, donde el tiempo se distorsiona, donde cosas que no deberían existir, existen.
La próxima vez que viajes de noche y veas un teléfono público en un lugar abandonado, no contestes. Y si alguna vez sientes que algo está mal, que algo te observa, que algo te advierte, hazle caso, porque a veces las advertencias paranormales son lo único que nos separa de convertirnos en otra historia más. Si has vivido algo similar, si has visto lo inexplicable en las carreteras, comparte tu historia en los comentarios. Tal vez tu advertencia salve a alguien más. Y si este video te impactó, déjame un like. Ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan saber la verdad sobre lo que acecha en nuestras autopistas. Por cierto, si te gustan estas historias y quieres sumergirte aún más en el terror mientras conduces o antes de dormir, tengo una recomendación. Puedes probar audiolibros de terror gratis con Audible. El enlace está en la descripción. Créeme, después de estas historias, querrás seguir explorando el otro lado. Les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces.